Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la grata presencia del profesor Juan López, quien es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además fue secretario general de la UAS y secretario general también del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Con don Juan vamos a hablar temas importantes de política y de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Don Juan, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad que me brinda. Profesor Juan López, ¿cómo usted ve la situación política en la República Dominicana? Mira, en la República Dominicana, en sentido general, estamos en un ambiente tranquilo, positivo. Gracias a Dios. Claro, pero hay un peligro que se asoma. Es el problema de la inflación y la necesidad que tiene el gobierno de aumentar las recaudaciones. Y esa necesidad amenaza con la creación de una reforma fiscal. Esa reforma fiscal... Pero esa reforma fiscal estaba estancada porque sí, había... En el 2012 debió aplicarse a partir de ahí. Igual también que desmontar también la tarifa eléctrica. Correcto. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico plantea una ley que debió aplicarse una reforma fiscal desde el 2012. Es decir, ya estamos en el 21, hablamos de 9 años de atraso. Por razones políticas se ha estado posponiendo, porque una reforma fiscal siempre produce impacto negativo en la población. Y aquí en República Dominicana tuvimos la experiencia de los gobiernos de Jorge Blanco y del Hipólito Mejía, que aplicaron medidas económicas que fueron contraproducentes, impactaron a un amplio sector de la sociedad. ¿Por qué contraproducentes? Correcto. ¿Por qué? Pues, sí, bueno, porque cuando se habla de aplicar impuestos, eso implica afectar sectores, poner a pagar más tributos, más impuestos al gobierno, y eso la gente siempre tiene tendencia a rechazar. Pero y se convertiría, muchas veces la rechaza. Sí. Porque esos impuestos no se aplican muy bien al desarrollo del país. Correcto. O sea, se habla de que la presión tributaria dominicana anda por un 14.3 y la presión tributaria en América Latina de un 19, un 23%. Se quiere que la presión tributaria dominicana aumente por lo menos un 4 o un 5%. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serán los productos, los artículos, los servicios que se le grabarían impuestos? Al transporte, a telecomunicación, a los alimentos, a la medicina, en fin, hay preguntas. Entonces, nosotros, por ejemplo, pagamos un 18% de ITEVIS. Hay una gran cantidad de productos de la canasta alimenticia. Yo le pago al Estado por cada peso que yo produzco un 28%. Qué bueno. Y eso, si tú lo llevas a la comunicación telefónica, al transporte, al combustible, y de seguro que aumenta un poco más. Y además de la renta que tú pagas. O sea, lo que quiere decir es que es necesario que el gobierno tenga mayores recursos económicos para hacer frente a la inversión pública, tanto en el plano social como en el plano de la construcción, etcétera. Pero la pregunta es, ¿dónde
obtener ese dinero? ¿Con más préstamos o haciendo la reforma fiscal? Pero ¿cuáles serían los sectores que se afectarían con la reforma fiscal? Teóricamente se habla de afectar a los más pudientes, a los más ricos. Debería ser así. Esa es lo pero ideal. No es así. Pero a la hora de aplicar, si se aplica, por ejemplo, se habla de ampliar la base para el ITEVI, es decir, aplicar más ITEVI a otros productos que no están afectados. Esos son los productos que consumen los sectores populares, que consume la clase media. Entonces, estos sectores van a reaccionar. Por eso que hay que sentarse en la mesa del con diálogo, mucha frialdad, con mucha serenidad. Pero que todos seamos, que todos asumimos nuestro rol. Claro. Y nuestra responsabilidad. El gobierno llevó a un diálogo nacional la a reforma través del fiscal, Consejo Económico y Social. Llevó ahí, vamos a ver cómo ahí interactúan el sector empresarial, la sociedad civil, el sector sindical, y ahora se incluyó a los políticos, a los líderes de los partidos políticos. Que son los principales. Correcto, porque son los que ya están llamados a tomar decisiones en el Congreso, porque las decisiones que se aprueben ahí tienen que llegar al Congreso para que sean legítimas y para que puedan aplicarse. Y además para que todos lo apoyen. Correcto. Entonces, y asuman su responsabilidad. Esa es la pregunta del millón. Los partidos de oposición estarán de acuerdo en asumir responsabilidades, en aumentar los impuestos, aplicar una reforma fiscal para beneficiar al gobierno con el que ellos le oponen. O sea, ahí está la pregunta del millón. El PLD y las fuerzas del pueblo, que son la oposición real, van a aprobar los aumentos de la reforma que implica una reforma fiscal, o ellos entienden que esa es una tarea del gobierno de turno que debe buscar ese gobierno la solución, y ellos van a mantener una actitud pasiva o opuesta, porque ellos van a asumir una actitud política. Acuérdate que el político buscará siempre de cómo obtener ganancia de causa. También, pero hay que ser sensato. Bueno, esa es otra cosa. Una cosa es la prudencia, la sensatez, y otra cosa es los intereses. Los intereses ponen a la persona a actuar a veces en contra de la realidad, en contra de la prudencia. Entonces, PLD, Fuerza del Pueblo y los partidos que son adeptos a esas dos grandes organizaciones estarán de acuerdo en aumentar los impuestos. Ellos van a levantar la mano en el Consejo Económico y Social y en el Congreso, aumentando el ITEVI o ampliando el ITEVI para productos que no lo tienen ahora. Ellos van a aumentar esos impuestos que afectan a la clase media. ¿Tú crees que los líderes políticos de esas dos organizaciones van a asumir esa cuota de responsabilidad? Recuerda que en el 1912 fue que se decidió que había que aplicar una reforma fiscal, y el presidente Medina duró 8 años, del 12 al 20, y no la aplicó. ¿Por qué? Para evitar los efectos políticos, por una situación de decisión política. Entonces, si no lo hizo cuando era gobierno para que no le afectara, lo va a hacer ahora en la oposición, que quiere mantener una relación de simpatía con la oposición. Apoyar eso. No, o sea, es lógico. O sea, por lógica, se ve difícil que en el Consejo Económico y Social se apruebe una reforma fiscal, por lo menos en este año. El presidente Abinader ha querido... Recuerde, profesor Juan López, que hay que enviar el mes que viene el anteproyecto de ley de presupuesto. El 1 de octubre, de acuerdo a la Constitución, hay que depositarlo. O sea que esa reforma fiscal no tiene posibilidades de que se incluyan sus resultados en el presupuesto del 2022. Pero tampoco nosotros podemos tomar más préstamos. Esa es la otra. Porque ya el 70% del Producto Interno Bruto ya está a nivel de préstamo. O sea, lo cual te dice que es muy fuerte. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que aumentar lo que llama la calidad del gasto, haya mayor racionalidad, que el gobierno pues haga más en la inversión
de construcciones que ha estado prácticamente paralizada. El gobierno ha tomado una gran cantidad de préstamos que están en la reserva del Banco Central, que no se han utilizado, incluso a nivel de la inversión de estructura, el gobierno ha estado muy tímido, por no decir haciendo prácticamente nada. Entonces, ese dinero que se ha cogido prestado y que un altísimo porcentaje se encuentra en la reserva del Banco Central, yo creo que hay que echarle mano y empezar a utilizarlo y aplicar mayores medidas para racionalizar el gasto del gobierno. ¿Y cómo se podía racionalizar el gasto del gobierno? Bueno, hay muchas. ¿Empleando menos personas? Bueno, es que parte de la dinámica de la economía es crear empleo, aunque la creación de empleo recae fundamentalmente en el sector privado. El gobierno no tiene por qué aumentar la burocracia, pero también tiene que manejarse con mucha prudencia en el incremento del desempleo, porque esa es gasolina al fuego. En la medida que tú aumentas el desempleo, contribuye con la delincuencia y contribuye con el hambre y contribuye con la miseria del pueblo, ¿no? Profesor Juan López y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Sociología, Juan López, quien en el segmento que viene nos va a analizar la política internacional con lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y ahora en Haití. Profesor Juan López, en la política internacional, vemos ahora mismo lo que está pasando en Cuba, que hay movilizaciones, porque la gente está pidiendo apertura. Correcto. La gente quiere libertad de expresión. ¿Qué está pasando en Cuba? Mira, el sistema socialista ha ido fracasando. Se sabe que el bloque socialista en el 1990 se derrumbó y una de las causas fundamentales fue la ausencia de libertades. El socialismo tiene cosas que son positivas, muchas, pero hay otras que en esta época van en contra de los derechos que tiene el ser humano adquirido. Las libertades de participación política, de creencia, las libertades de asociación, las libertades de tener mayores aspiraciones, las libertades de desenvolverse sin ningún tipo de temor en sus países, son imprescindibles para que haya una calidad de vida. Porque la calidad de vida... De un verdadero desarrollo. Correcto. La calidad de vida no puede haberla solamente en la comida y en la casa y en la ropa, no. El ser humano necesita, a diferencia de los animales, necesita no solamente de la comida, el techo, la ropa y la medicina, también necesita del desarrollo sociocultural, y eso se consigue en libertades. Y además respetar los derechos humanos. Y algo también que influye en el desarrollo de los pueblos es la libertad de empresa. Correcto. O sea, entonces, esa inversión, esa cohesión, que no sea el Estado. En Cuba se ha visto obligado a irse aperturando. Fíjense, el ejemplo más claro es China. Sí. China ha permitido un sistema mixto donde hay Eso se llama una simbiosis. Claro, donde está la presencia del capital, del inversionista, de los empresarios. Pero controlado por el Estado. Está bien. Hay, como tú dices, una simbiosis, una mezcla positiva. Entonces, Cuba ha empezado a abrirse. Ya hay derecho a pequeños negocios, a pequeñas empresas, a nivel de la agricultura, pero aún falta mucho. Las libertades de opinión, de asociación, de expresión, de participación están coartadas en Cuba. Y eso impide realmente... Pero eso es bueno que se sienten en la mesa del diálogo para evitar la violencia. Claro, claro, exactamente. Entonces, si bien es cierto que la presión que ejercen los Estados Unidos sobre la economía de Cuba ha traído también esa situación de pobreza, porque en Cuba hay muchas limitaciones económicas y sociales, o sea, hay que hacer fila para esto, para aquello, es producto de la presión. Las sanciones. Ese bloqueo económico. Es que son 60 años. Ese bloqueo económico que nadie en el mundo está de acuerdo. Es el único país que es víctima de un bloqueo tan
antihumano. Ni Vietnam. No, claro, Lo ni tiene. Vietnam, claro. Hoy inclusive tienen muy buenas relaciones económicas con Vietnam, que Correcto. perdieron la guerra. Sin embargo, con Cuba no ha sido así. Así es, así es. O sea, lo que te quiero decir es que ese bloqueo económico en la ONU, de los 194 países que son miembros de la ONU, 92 han aprobado en más de 10 oportunidades que se termine con el bloqueo económico contra Cuba, porque eso atenta contra la salud, contra la alimentación, contra la vida digna de los cubanos, y que ya no hay razón, ni política, ni social, ni económica, para ese bloqueo que afecta realmente. Y claro está, Cuba tiene que abrirse, tiene que aperturar derechos a la asociación, a la participación, libertades. El Papa planteó una vez que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Esa consigna sigue vigente, mantiene vigencia, y Cuba debiera tomarla más en cuenta. Profesor, ¿y lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela? Mira, lo de Nicaragua es lastimero. Fueron muchas las expectativas positivas que el sector progresista de América Latina cifró con relación a los resultados de la revolución sandinista. Que usted y yo la apoyamos públicamente. Así es. Recaudando. Así es. En el país. Haciendo cosas. Sí. Sin embargo, ha ido degenerando a tal grado que hay una semidictadura. Observa que Daniel Ortega, el actual presidente, fue tan pechú, como se dice en el lenguaje dominicano, que lleva como vicepresidenta a su esposa. Y aspira a reelegirse. Pero no solamente eso, sino que las elecciones que se van a hacer en noviembre próximo, para ello garantizar una reelección, han perseguido, han reprimido a los partidos de oposición a tal grado. Personas que lucharon con él. Con ellos. Ahí está el caso de Sergio Ramírez, ese gran escritor. Hay muchos. Que fue vicepresidente y que fue junto con Daniel Ortega. Ha tenido que salir simple y llanamente porque no está de acuerdo con que ellos sigan como presidente y vicepresidente. Pero los candidatos de los partidos de oposición están presos, porque la única forma de él garantizar de antemano el éxito. Él luchaba por esos principios contra Somoza, y ahora el pueblo está luchando por esos mismos principios contra Ortega. Son de las cosas que uno no entiende. Por eso que se dice que una cosa es la persona fuera del poder y otra cosa es cuando la gente tiene poder. Muchas veces se nubilan, criticamos y después hacemos lo mismo. Igual o peor. Entonces el caso de Daniel Ortega. Y es más peor porque él lo hizo conscientemente. Correcto. El caso de Daniel Ortega realmente ha sido decepcionante en términos políticos, y ahora mismo Nicaragua es de América Latina el segundo país más pobre. O sea, que después de la revolución sandinista no ha avanzado, se ha retrocedido. Entonces, ¿para qué hicimos esa revolución? ¿Para qué tanta sangre? ¿Para tanto sacrificio? ¿Para hacer emperador rey a una persona que disfrute de las mieles del poder y que éste no sea consecuente con la población? Porque eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces, la comunidad internacional, incluyendo los sectores más progresistas de América Latina, están exigiéndole a Nicaragua tres cosas. Primero, que haya elecciones libres, equitativas, transparentes, y que permita que los partidos de oposición tengan participación. Segundo, que ponga en libertad a los candidatos de los partidos de oposición y al mismo tiempo suspenda la represión y la persecución contra la prensa y contra los intelectuales que son contrarios al gobierno de Daniel Ortega. Y tercero, que el gobierno de Daniel Ortega sea consecuente con las penurias y las necesidades que padece el pueblo nicaragüense. Brevemente, el problema de Venezuela. Bien, ahora mismo hay un diálogo en México donde está participando la oposición y el gobierno de Maduro. Nosotros creemos que ese diálogo es necesario y que salgan de ahí soluciones para que las elecciones regionales que se van a celebrar dentro de 3 meses puedan ser unas elecciones legítimas y la oposición pueda participar y se creen las condiciones para que Venezuela salga del marasmo en que se encuentra. Señores, Venezuela es uno de los países que debiera estar
más desarrollado de América Latina. Sin embargo, Es lo contrario. ha ido retrocediendo a tal grado que la migración venezolana es terrible, son millones Aquí mismo, que han tenido que salir. Aquí hay cerca de 1 millón. Correcto, que han tenido que salir por la miseria. Y la inflación venezolana es la más alta del mundo. La escasez de productos alimenticios es terrible. El desempleo, las fábricas que han tenido que cerrar por la persecución política. Es decir, Maduro también está gobernando de espalda a los intereses y a la intereses del pueblo y a la historia venezolana. Haití. Terrible. Oh, Dios. Terrible lo de Haití. Dios. Ha tocado fondo. Ya yo creo que la única salida de Haití es un fideicomiso liderado por la ONU. Vale decir, por sí solo Haití no puede continuar. Fíjense, solamente esto, 150 diferentes partidos políticos hay en Haití. Las elecciones que había que hacer se han pospuesto 4 veces. La intelectualidad y la élite económica no piensa en la realidad del país más pobre del hemisferio occidental. Mataron a su presidente y hay confusión, no sabe quién es el culpable, se acusan todos, no hay forma, están en un limbo. Entonces, es necesario que la comunidad internacional liderada por la ONU organice un fideicomiso que intervenga Haití, porque de lo contrario, República Dominicana y la región de América Latina y el Caribe van a estar en peligro por la situación en que vive Haití. Un mensaje a ese pueblo que lo está escuchando, tanto aquí como fuera del país. Que los dominicanos mantengamos la fe, sigamos trabajando y avanzando, que aquí en República Dominicana habrá paz, habrá orden y lo más importante, continuaremos progresando. Y en las elecciones que se van a hacer en el 2024 se va a hacer como se ha hecho hasta ahora, con tranquilidad, con transparencia, y que este es un pueblo que sabe lo que quiere y avanza hacia el progreso. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Juan López, quien es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.